Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy venimos con un tema que la verdad, nos tiene a todos con el alma en un puño y con muchísimas, pero muchísimas preguntas en el aire. Si has estado siguiendo las noticias del mundo del espectáculo, especialmente del ámbito turco, sabrás de quién estamos hablando. Sí, precisamente de ella, de la deslumbrante Demet Özdemir. Resulta que de un momento a otro se rumorea fuertemente que fue al hospital. Y como ustedes saben, cuando una figura pública de su calibre tiene un problema de salud, por pequeño que sea, los rumores no tardan en volar, y vaya si han volado esta vez. Pareciera que este incidente, lejos de ser algo trivial, ha abierto la caja de Pandora y todos los secretos que rodeaban a la actriz, o al menos muchos de ellos, han salido a la luz. Prepárense porque hoy vamos a desgranar todo lo que se está diciendo, los posibles motivos detrás de esa visita al hospital y, sobre todo, qué secretos podrían estar a punto de ser revelados. Así que si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y noticias exclusivas. ¡Vamos allá! La noticia saltó como una chispa en una noche oscura. Demet Özdemir, la actriz que conquistó nuestros corazones con su carisma y talento, ingresaba a un hospital en Estambul. Al principio, todo fue silencio. Un silencio que, como suele ocurrir en estos casos, se llenó de especulaciones y teorías. ¿Un simple chequeo de rutina? ¿Algo más serio? La verdad es que al ser una figura tan mediática, cualquier movimiento es analizado con lupa, y una visita al hospital, por supuesto, dispara todas las alarmas. Y aquí es donde entra la parte más intrigante de la historia. Este ingreso, aparentemente repentino, ha servido como catalizador para que salgan a la luz detalles sobre su vida personal y profesional que hasta ahora se mantenían bajo un velo de discreción. Vamos a empezar por lo más tangible, los rumores sobre su salud. Si bien no hay confirmación oficial sobre la naturaleza exacta de su visita al hospital, las voces más cercanas a la actriz, y por supuesto, los paparazzi que la siguen incansablemente sugieren que no fue un asunto menor. Algunas fuentes hablan de un malestar repentino, de dolores intensos que la obligaron a buscar atención médica de urgencia. Otros, más especulativos, mencionan un posible agotamiento físico o incluso emocional, algo que, considerando la intensa agenda de trabajo que suele tener una estrella de su calibre, no sería de extrañar. Las grabaciones de series, los eventos públicos, los compromisos publicitarios, todo suma y puede pasar factura. En el vertiginoso mundo del estrellato, la línea entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa. Las estrellas son constantemente escrutadas, sus vidas analizadas al milímetro, y cualquier indicio de vulnerabilidad, como un ingreso hospitalario, se convierte en el centro de atención global. Demet Özdemir no es una excepción. Su popularidad trasciende fronteras y su base de seguidores, fiel y apasionada, se preocupa profundamente por su bienestar. Es esta misma devoción la que, lamentablemente, alimenta la voracidad de los rumores y las especulaciones. La discreción que Demet Özdemir ha intentado mantener sobre su vida personal es admirable, pero en la era de la información instantánea, proteger la intimidad se convierte en una batalla casi imposible. Cada aparición pública, cada interacción, cada silencio, es interpretado y reinterpretado. Y en este caso, la visita al hospital, lejos de ser un simple evento médico, parece haberse transformado en un prisma a través del cual se intentan descifrar las complejidades de su existencia. Pero más allá de los detalles médicos, que esperamos que sean leves y que Demet se recupere pronto, lo verdaderamente fascinante es cómo esta situación ha propiciado la eclosión de secretos. Y cuando decimos secretos no nos referimos a chismes triviales, sino a aspectos que, de confirmarse, podrían cambiar nuestra percepción sobre algunos aspectos de su vida. El primero y quizás más sonado, tiene que ver con su relación. Ustedes saben que Demet siempre ha sido bastante reservada con su vida amorosa, pero últimamente se la ha visto muy cercana a un conocido empresario. Las fotos, los likes en redes sociales, las coincidencias en eventos, todo apuntaba a que algo estaba ocurriendo. Y casualmente, con su ingreso al hospital, este supuesto romance ha cobrado una fuerza inusitada. ¿Está él a su lado en este momento difícil? ¿Es él quien la cuida? ¿O tal vez esta relación, que se mantenía en secreto, es la causa de algún tipo de estrés o preocupación? Es un misterio que está generando mucho interés. La supuesta relación con este empresario, de ser cierta, podría explicar muchas cosas. Las especulaciones giran en torno a si este vínculo ha sido el detonante de alguna tensión interna,
ya sea por la presión de mantenerlo en secreto o por conflictos derivados de la propia relación. La naturaleza de la profesión del empresario, probablemente inmerso en un mundo de negocios con sus propias exigencias y posibles rivalidades, podría añadir una capa adicional de complejidad a la situación. ¿Se trata de un amor que florece bajo circunstancias difíciles, o de una fuente de preocupación que ha afectado la salud de Demet? La ambigüedad es deliberada, y es precisamente esa ambigüedad la que alimenta la maquinaria del cotilleo. Pero los secretos no se detienen ahí. Otro punto que ha generado mucho revuelo es el posible distanciamiento con algunos de sus colegas de profesión. Ustedes recordarán que Demet ha tenido amistades muy sólidas en el set de grabación, pero parece que últimamente las cosas no están tan fluidas como antes. ¿Podría su estado de salud haber revelado tensiones latentes? ¿O quizás el estrés de mantener en secreto ciertos aspectos de su vida la ha llevado a aislarse un poco? Es difícil decirlo con certeza, pero los rumores apuntan a que la visita al hospital ha sacudido las aguas de sus relaciones laborales, y puede que veamos algunos cambios o aclaraciones en los próximos tiempos. Las dinámicas interpersonales en el mundo del entretenimiento son notoriamente complejas. La competencia, los celos profesionales, las diferencias de personalidad, pueden generar fricciones incluso entre las amistades más sólidas. Si Demet ha estado lidiando con problemas de salud o personales, es natural que esto haya podido afectar su interacción con otros. Podría ser que su ausencia o su fragilidad hayan puesto de manifiesto problemas subyacentes en sus relaciones laborales. Quizás algunas amistades no han sido tan sólidas como se pensaba, o quizás la presión de mantener una imagen pública impecable ha creado un ambiente de desconfianza. Y hablemos también de su carrera. Demet Özdemir es una actriz con una proyección internacional impresionante. Cada uno de sus proyectos es esperado con ansias por miles de fans en todo el mundo. La pregunta que surge es, ¿cómo afectará esta situación a sus compromisos profesionales? ¿Habrá pausas en las grabaciones? ¿Se pospondrán proyectos? Si bien la salud es lo primero en el mundo del entretenimiento, la continuidad es clave. Y es posible que la necesidad de recuperarse y gestionar esta situación personal obligue a tomar decisiones que repercutan en su agenda profesional, revelando quizás la presión constante a la que están sometidos los artistas. La industria del entretenimiento es implacable en su demanda de disponibilidad y rendimiento. Un parón prolongado por motivos de salud puede tener consecuencias significativas para la carrera de un artista. Las productoras pueden optar por buscar reemplazos, los contratos pueden verse afectados, y la dinámica de la industria puede cambiar en ausencia de una figura prominente. Es plausible que la situación actual de Demet esté obligando a los estudios y a ella misma a tomar decisiones difíciles, que podrían revelar la fragilidad de su posición en un mercado tan competitivo. Quizás veamos un enfoque más selectivo en el futuro, o tal vez una mayor necesidad de transparencia sobre su estado para mantener la confianza de sus empleadores y del público. Ahora, ¿qué tipo de secretos podríamos estar hablando exactamente? Piénsenlo. Una persona que ingresa al hospital a menudo revela aspectos que estaban ocultos. Puede ser una enfermedad preexistente de la que no se tenía conocimiento, un problema familiar que se mantenía en privado, o incluso un estrés acumulado por situaciones personales que se han ido guardando. En el caso de una celebridad, estos secretos pueden ser aún más sensibles. Por ejemplo, ¿podría haber algún conflicto familiar importante que se ha exacerbado? ¿O quizás hay presiones económicas o profesionales que la han llevado a este punto? La especulación es libre, pero lo que está claro es que el hospital, en lugar de ser solo un lugar de sanación, se ha convertido en un foco de revelaciones. La fragilidad humana se expone en los momentos de debilidad, y una hospitalización es, sin duda, uno de esos momentos. Los secretos que pueden salir a la luz son tan variados como la propia vida. Podríamos estar hablando de problemas de salud crónicos que han sido hábilmente ocultados, de luchas internas contra la ansiedad o la depresión, o de crisis familiares que han llegado a un punto crítico. En el caso de Demet, si la relación que se rumorea es con una figura pública o de alto perfil, las implicaciones podrían ser aún mayores, abarcando posibles escrutinios legales, financieros o incluso de reputación. Lo más interesante es cómo la prensa y los fans reaccionan a todo esto. Por un lado, hay una preocupación genuina por el bienestar de Demet. Le deseamos todo lo mejor, por supuesto. Pero por otro lado, la curiosidad es innata.
Queremos saber qué está pasando, queremos entender las causas, y sobre todo, queremos saber cómo esto afectará a la actriz que tanto admiramos. Es una dualidad interesante, el deseo de privacidad de la celebridad frente a la necesidad de información del público. La sed de información sobre las celebridades es insaciable. Los medios de comunicación, conscientes de ello, se esmeran en desenterrar cualquier detalle, por insignificante que parezca. Los fans, por su parte, se involucran en un constante análisis de cada pista, tejiendo sus propias narrativas y especulaciones. Esta dinámica crea un ciclo de atención constante, donde la vida de Demet Özdemir se convierte en un espectáculo en sí mismo, más allá de sus actuaciones en pantalla. La tensión entre el derecho a la privacidad y la demanda pública de información es un dilema ético que se magnifica en el caso de figuras tan expuestas. Piensen en la cantidad de información que se filtra, por pequeña que sea. Un comentario de un allegado, una foto robada, una observación de un empleado del hospital, todo puede ser interpretado y amplificado. Y en este caso parece que la visita de Demet Özdemir al hospital ha sido como un rayo que ha iluminado rincones oscuros de su vida. Se habla de un posible secreto relacionado con su familia, algo que podría ser motivo de preocupación o estrés. También se rumorea sobre acuerdos de confidencialidad rotos, sobre información que se creía segura y que, de repente, está en manos de terceros. Es todo un thriller de la vida real. La era digital ha democratizado la difusión de información, pero también la ha vuelto más volátil y susceptible a la manipulación. Un simple comentario en redes sociales, un mensaje de texto interceptado, o incluso una conversación escuchada por casualidad, pueden convertirse en la semilla de un rumor viral. La posibilidad de que acuerdos de confidencialidad se rompan, ya sea de forma intencionada o accidental, es una preocupación real en este entorno, y podría ser que la visita de Demet al hospital haya desencadenado precisamente una de estas fugas de información, exponiendo aspectos de su vida que prefería mantener ocultos. ¿Y qué hay de su futuro? Si estos secretos implican problemas personales o de salud, es natural preguntarse cómo se traducirá esto en su carrera. ¿Veremos a una Demet Özdemir diferente en sus próximos proyectos? ¿Será más selectiva con sus roles? ¿O quizás esta experiencia la fortalecerá y la hará más resiliente? Solo el tiempo lo dirá, pero la intriga está servida. El camino de un artista está intrínsecamente ligado a su bienestar personal y a las experiencias que vive. Una crisis de salud o una revelación de secretos personales pueden, sin duda, moldear la forma en que un actor aborda su arte. Podría ser que Demet emerja de esta experiencia con una nueva perspectiva, buscando roles que reflejen una mayor profundidad emocional o que le permitan explorar temas más íntimos. Alternativamente, la presión y el escrutinio público podrían llevarla a una mayor cautela, optando por proyectos que ofrezcan un mayor control sobre su narrativa personal. Es importante recordar que en estas situaciones, la información que circula es a menudo especulativa y no siempre verificada. Debemos ser cuidadosos con lo que creemos y evitar caer en el sensacionalismo barato. Sin embargo, no podemos negar que el interés en la vida de Demet Özdemir es inmenso, y es precisamente esa conexión que ha creado con su público la que hace que estos eventos sean tan impactantes. La industria del entretenimiento a menudo glorifica la perfección, pero la realidad es que las figuras públicas son seres humanos con sus propias luchas y vulnerabilidades. Enfatizar la necesidad de verificar la información es crucial para evitar la propagación de rumores dañinos. Sin embargo, la fascinación por la vida privada de las celebridades es un fenómeno cultural que, para bien o para mal, impulsa gran parte del contenido mediático actual. La conexión emocional que Demet ha forjado con sus seguidores hace que su vida, tanto dentro como fuera de la pantalla, sea de sumo interés. La manera en que esta noticia se ha desarrollado es un claro ejemplo de cómo, en la era digital, la información viaja a la velocidad de la luz. Un simple rumor puede convertirse en una noticia de portada en cuestión de horas, y las vidas de las personas pueden ser analizadas y juzgadas por miles, si no millones, de personas. La viralidad de la información en la era digital es un arma de doble filo. Si bien puede ser una herramienta poderosa para la conciencia social, también puede ser utilizada para propagar mentiras y juicios precipitados. La velocidad con la que los rumores sobre Demet Özdemir han circulado subraya la fragilidad de la reputación en el mundo actual, y la facilidad con la que una vida entera puede ser puesta bajo el microscopio público. Lo que está claro es que esta visita al hospital ha sido mucho más que un simple chequeo médico. Ha sido un evento que ha puesto en relieve la fragilidad de la vida, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Y sobre
Todo ha abierto una puerta a secretos que hasta ahora permanecían cuidadosamente ocultos. La hospitalización de Demet Özdemir se ha convertido en un acontecimiento que va más allá de la salud. Ha actuado como un catalizador, desvelando aspectos de su vida que antes se mantenían en la sombra. La vulnerabilidad inherente a una situación médica ha servido para exponer las complejas capas que conforman la vida de una estrella, recordándonos que bajo el brillo de los focos existen las mismas inquietudes y desafíos que enfrentamos todos. Ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre toda esta situación? ¿Creen que hay secretos importantes que saldrán a la luz? ¿Qué les gustaría que Demet Özdemir hiciera para manejar esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido al borde del asiento, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos para que también estén al tanto de todo lo que está sucediendo. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones. Gracias por acompañarme en este vídeo, nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.